¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez Ruiz, soy médico residente de primer año del Hospital de Especialidades Pediátricas y voy a presentar al doctor Roberto Mijangos Vázquez. Es médico cardiólogo intervencionista en defectos congénitos y posgrado y alta especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, investigador nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. No, no cambia. Ok. Bueno, en el estudio no se tuvo sin conflicto de intereses y bueno, el título del artículo es el cierre transcatéter del defecto septal ventricular usando diferentes generaciones de dispositivos Amplatzer. Es un estudio multicéntrico. Quisiera yo aquí hacer un poquito de título. Realmente Realmente, ¿de dónde nace el título? Desde que yo estoy en la especialidad, durante mi formación como cardiólogo intervencionista, hacíamos algunos casos de cierre de CIB percutáneo. Se comenzaba a ver en publicaciones, en diferentes experiencias en el mundo, y nosotros también lo vivimos, casos con bloqueo AV completo secundarios al uso de los dispositivos para cierre exclusivamente de CIB. Entonces se dejó de hacer este procedimiento en todo el mundo, incluso nosotros en el instituto lo dejamos de hacer precisamente por esta complicación que se veía tanto a corto como mediano como a largo plazo. Este, Se deja de hacer, salgo yo de la especialidad y al comenzar mi experiencia aquí en Tuxtla, pues comienzo a ver casos con CIB, con candidatos adecuados para cierre por intervencionismo y me pregunto, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer? ¿Llevarlos a cierre o mandarlos a cirugía? Sin embargo, leyendo un poquito, viendo la experiencia de otros médicos en el mundo, sobre todo en Egipto, un lugar donde se cerraba mucho CB por vía transcatéter, tenían buena experiencia utilizando otros dispositivos y no dispositivos exclusivos para cierre de CIB. Entonces, con esa inquietud comienzo yo mi propia experiencia, comienzo a ver mis propios resultados, doy mi propio seguimiento de mis pacientes y a final de cuentas, durante un congreso en China, donde participé como ponente y como panelista con algunos otros autores importantes en el ámbito de cierre CIB. Me toca compartir en este caso como panelista con la doctora Mal El Sisi, una de las mayores exponentes de cierre CIB percutáneo en el mundo, egipcia, y le comento, ¿no? Le comento ahora sí que en corto la experiencia que yo estaba teniendo con este tipo de procedimientos y le propongo hacer un estudio multicéntrico, cosa que después lo platicamos juntos y le agradó la idea, le agradó los resultados que yo estaba teniendo, ella tenía otros resultados también similares y decidimos conjuntarlo. Entonces juntamos a varios exponentes del intervencionismo, tanto en Egipto como en nuestro país. Fueron dos centros en Egipto, donde pueden ver, dependiendo de los autores, la participación en los diferentes hospitales. La doctora Mal Sisi, la principal coautora conmigo, del Hospital de Niños del Cairo, igual que el doctor Antoine Abdelmasih, el doctor Mohamed Solimán, y la doctora Rodina Sobi del Hospital de Niños del Cairo. Además del Hospital Universitario de Soja, el doctor Safa Ali, y del Instituto Nacional de Cardiología, mis maestros, el doctor José Antonio García Montes, el doctor Carlos Zaval y el doctor Juan Pablo Sandoval Jones, que actualmente ya es parte del staff del Hospital de Niños de Texas. Junto con nosotros en el Hospital de Especialidades Pediátricas participamos en la elaboración de este manuscrito. Se publicó este manuscrito en el 2020 en el Journal of Interventional Cardiology. ¿Por qué lo publicamos en esta revista? Es una revista con un factor de impacto bastante adecuado de 3.8 y tiene un índice de aceptación de artículos no tan alto, un índice de aceptación del 22% de los artículos que son enviados a esta revista. Y además de que esta revista en específico es una de las revistas más importantes para nosotros como intervencionistas,
en todo el mundo con un amplio número de lectores en esta área. Entonces, con respecto al título, a la revista y a los autores, pues esto es mi experiencia, ¿no? De cómo nace la inquietud de hacer este trabajo y que se pudo llevar a cabo aquí en el hospital en conjunto con otros centros. Gracias. ¿Puedes facilitar? Sí, bueno, dentro de... Mostrado y transmitiendo. Que no haya fallos. Listo. Bueno, y dentro del abstract, bueno, en el abstract es muy importante que se hable acerca de los objetivos que se tuvieron en este estudio, así como de los métodos y resultados y las conclusiones que más adelante se van a abordar de una manera más amplia. En el objetivo, pues, este era el demostrar la seguridad y la eficacia usando, del cierre del defecto, usando diferentes generaciones de dispositivos Amplatzer más suaves. Y bueno, en los métodos y resultados tenían que ser pacientes que fueran llevados a cierre del defecto usando dispositivos Amplatzer Duo Clutter tipo 1, Amplatzer Duo Clutter tipo 2 y de segunda generación y Amplatzer Vascular Plug de segunda generación. Y bueno, dentro de las complicaciones que se encontraban en el seguimiento, era que los pacientes tenían aproximadamente el cierre completo en el 98.3% y un bloqueo AB completo en el 100% de los pacientes que no hubo, perdón, en las conclusiones fue que no hubo en este estudio. Y bueno, en la introducción... alguien está hablando, pero... Y bueno, dentro de la introducción se abordaron puntos clave en las generalidades, como lo cual fue que la CIB es la cardiopatía congénita más frecuente y que en el 80% son perimembranosas. Y que el cierre transcatéter es una buena alternativa hacia la corrección que se realiza mediante cirugía. El primer cateterismo fue hecho por James Locke en 1988 y se usaron dispositivos para cierres de PCA y de CIA. El doctor Pedra, un cardiólogo brasileño que describió que dependía de la anatomía del defecto para la colocación del dispositivo. Y bueno, se realizaron los primeros dispositivos para cierre de CIB, pero con estos dispositivos se demostró que tenían una incidencia alta de bloqueo auriculoventricular. Doc, ¿sabes si lo...? Es que no... Sí. Bueno, y en los métodos, en este estudio podemos decir que fue un estudio retrospectivo. Se realizó en 4 centros cardiológicos, cuales 2 fueron en México, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Hospital de Especialidades Pediátricas en Chiapas y 2 hospitales en Egipto. Bueno, fueron pacientes que fueron llevados a cierre del defecto con dispositivos Amplatzer ya mencionados y comprendió desde enero del 2011 hasta junio del 2019. Bueno, dentro de los pacientes que fueron incluidos en el estudio, primeramente que tuvieran una CIB perimembranosa congénita, que tuvieran dilatación del ventrículo izquierdo y que se hubieran llevado a cierre con los dispositivos previamente mencionados. Los criterios de exclusión fueron pacientes que hubieran tenido defectos residuales después de cirugía, que hubieran tenido un defecto post-infarto
y que no se hubieran llevado tampoco a cierre con los dispositivos previamente mencionados, así como pacientes que se asociaran a una endocarditis infecciosa. Y bueno, se consideró como un proceso exitoso o un cierre exitoso a la posibilidad o bueno, más bien a la habilidad de liberar un dispositivo o de entregar un dispositivo sin que se presentara embolización o que hubiera incremento de la insuficiencia valvular aórtica y que no se o la presencia de bloqueo AV completo. En esta, bueno, podemos ver las imágenes, somos una ventriculografía izquierda en donde se puede apreciar el defecto de la CIB perimembranosa. Y bueno, aquí en los métodos, bueno, en este podemos apreciar que son tres ventriculografías. Se puede apreciar en esta, es un dispositivo ADO1 de primera generación, un ADO de segunda generación y una Platzer Vascular Plug de segunda generación. Y bueno, el análisis estadístico fue representado por frecuencias y porcentajes con distintas variables. Aquí presentamos datos demográficos acerca de la cantidad de pacientes y bueno, aquí también se incluyó el número de dispositivos que se usaron y las características de los dispositivos, como el diámetro y bueno, ¿cuántos fueron? El 55% fueron de primera generación, Dugo Flutter de primera generación, el 51%, perdón, 51.43 de segunda generación y el ABP2 el 12. Más. Eh, bueno, aquí bueno, se tomó en cuenta también el cambio, más bien el cociente de la presión sistólica y pulmonar y el diámetro de los defectos. Bueno, y en los resultados se encontraron a 16 pacientes que posterior al cierre se encontraron con un shunt residual trivial a través del dispositivo. Solamente uno de los pacientes cursó con bloqueo AB, que se normalizó después, posteriormente, regresó a ritmo sinusal después del tratamiento con esteroides. Y bueno, no se reportaron incrementos en la insuficiencia valvular aórtica. Y bueno, en el seguimiento, bueno, es muy importante que se hable sobre el seguimiento. En estos pacientes, en 115 de los pacientes descritos, eh, con- eh, presentaron el cierre completo del defecto y en 3 pacientes posteriormente tuvieron un shunt residual a través del dispositivo. Y un paciente tuvo una embolización tardía posteriormente, que fue llevado a cierre con un dispositivo ADO de primera generación. Y bueno, eso fue la única complicación que se describió y no hubo bloqueo AB después en la realización de los electrocardiogramas postquirúrgicos y no hubo presencia del incremento de la, de la insuficiencia tricuspidia, mitral y aórtica. Bueno, y en la discusión es muy importante, se llevó también a cabo la discusión con distintos artículos o distintas bibliografía que ya se había publicado antes, y el cierre CIB previamente se había abandonado por alto índice de bloqueo AB, y bueno, posteriormente como bien mencionaba el doctor, se empezaron a realizar diferentes publicaciones en los que reportaba que se estaba realizando el cierre del CIB con dispositivos pequeños y más suaves de la marca Amplaxia.
Hubieron diferentes índices de éxito reportados. Estos son algunos de los artículos que han presentado índice de éxito ya reportado. Y a su vez, claro, también se han reportado complicaciones en otros estudios diferentes. Bueno, y como en la conclusión, en este estudio se concluyó que el cierre de la CIB perimembranosa con los dispositivos Amplaxer Duoclurer de primera generación, Amplaxer Duoclurer de segunda generación y Amplaxer Vascular Plug de segunda generación son seguros y efectivos para realizar el cierre. Y que también pueden ser usados como terapia off-label para el cierre de la CIB. Y bueno, eso es todo sobre el estudio. Ya el doctor va a comentar algo más, ¿no? Y realmente, inicio, como ya comenté, dentro de los objetivos. Gracias. Dentro de los objetivos, pues era poder cerrar las CIBs con otros dispositivos sin que hubiera lesiones, sin que hubiera complicaciones como las que se estaban describiendo en el mundo. Algo que era o fue un boom en el cierre de CIB percutáneo fue el bloqueo AB. Entonces, habían dispositivos fabricados exclusivamente para cierre CIB y se dejaron de utilizar en todo el mundo. En Estados Unidos se prohibió el cierre CIB incluso. Entonces, otros países, sobre todo tercermundistas, comenzamos a utilizar otros dispositivos diferentes para cierres de conducto arterioso, para cierres de fístulas arteriovenosas, como el vascular plug, y comenzamos a ver buenos resultados, sobre todo en la CIB perimembranosa, que era la que presentaba el bloqueo AB completo. Nosotros tuvimos varios casos en el instituto donde llegaban pacientes fatigados, con bajo gasto obviamente, y llegaban a desmayarse al instituto, caían en paro por bloqueo B completo. Los teníamos que meter inmediatamente a colocación de marcapasos. Entonces esto fue algo muy drástico para los intervencionistas porque la CIB, como ustedes saben, es una de las cardiopatías más comunes que existen. Entonces cuando yo llego a Chiapas y veo la gran cantidad de CIB que había, la gran cantidad de pacientes que podían ser llevados a cierre y los resultados que de por sí habían aquí en el hospital en cuanto al cierre quirúrgico, pues teníamos que hacer algo con estos pacientes. Entonces fue cuando comienza a hacerse esta experiencia, a iniciarse esta experiencia con otros dispositivos, con buenos resultados. Hasta la fecha, después de 8 años de tener el cierre de percutáneo aquí en el hospital, no hemos tenido ningún caso de bloqueo AB, no hemos tenido ningún caso de insuficiencias valvulares y por lo contrario hemos tenido buenos resultados. Entonces, es un estudio muy bonito. Realmente la experiencia propia junto con los demás autores fue bastante importante en el sentido de la magnitud que tiene este trabajo en cuanto a las no complicaciones que hay ya en el cierre hoy en día de CIB, usando dispositivos diferentes a los que eran fabricados exclusivamente para CIB. No sé si algo. Sí, si me permite. Pues muchas gracias. Quisiera saber si algún miembro de la audiencia tiene alguna pregunta, duda acerca del grupo de estudio, acerca del método y sobre todo acerca de la experiencia de publicar, que ya el doctor nos explicó cómo es que deciden que una revista sea la que divulgue o difunda esa información, qué criterios toma en cuenta, qué trabajo de equipo, como las otras veces lo hemos dicho, ¿no? El acto de investigar, diseñar, implementar un proyecto y después llevarlo a publicación no es un acto personal o individual. En la medida que uno piensa así, pues es la medida en la que se queda limitado, se queda en el tintero o solo en las ideas. ¿Alguna duda que alguien quiera expresar o comentario? Yo sí tengo una pregunta, sobre todo ahorita que nos hiciste, doctor, y es algo que yo aplaudo, que un residente de primer año quiera hacer este ejercicio porque significa que tienes más tiempo y oportunidad de pulir estas habilidades, desde conocer el método hasta exponerse en una audiencia. El título nos habla de seguridad y eficacia, tanto para ti como para los compañeros de segundo y tercero. ¿Qué términos de seguridad y eficacia alcanzan ustedes a identificar o alcanzaron a identificar, tanto en el discurso como en el texto?
que mencionen 2 o 3 términos de seguridad y de eficacia, porque es un tratamiento. ¿Cuál? Que los tengan aquí claros. ¿Alguien? Seguridad y eficacia. ¿Y eso es seguridad o es eficacia? Al final, todo tratamiento tiene 2 caras. Tiene que ser tan seguro como eficaz, ¿no? Que en términos estrictos es efectividad. Recuerden, eficaz para el matraz, efectivo para el vivo y eficiente para el gerente. Sí, en términos de costo, beneficio, se estudia eficiencia. Efectividad es para el sujeto, que es en este caso el que recibe el tratamiento, y eficacia de eficaz es todas las pruebas que se hacen en modelos murinos o en modelos in vitro o en modelos robóticos, etcétera, o modelos mecánicos. Entonces, bueno, no hay que perder de vista eso y hay que definir entonces, porque ciertamente no es que este bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, lo tendría el investigador que definir, como si aquel era el propósito para eliminarse, o si era más bien un riesgo de que al implementar el dispositivo sucediera ese fenómeno. Si lo implementas y no sucede como una amenaza, es un término de seguridad. Pero si estaba sucediendo y tú implementaste el dispositivo para que dejara suceder, pues es entonces un término de efectividad. Bueno, esos términos hay que irlos trabajando con las tablas que nos muestran los investigadores. Había un margen muy pequeñito. Si bien no hubo esos trastornos de la conducción, nos decían el 98% de los casos fueron exitosos. ¿Qué pasó con ese 2%? Lo alcanzaron a ver en las tablas. Ese 2% hizo uno, y por ahí se ocupó, por cierto, el término de que había un cortocircuito trivial. El artículo define qué es trivial. Probablemente es que no tenga repercusión en hemodinámica y que en el tiempo no la tendrá ni habrá una hipertrofia asociada. Como pediatras, ¿qué toman de esos términos? Es decir, no es decisión del pediatra el aplicar estos dispositivos, pero sí el vigilar al paciente en su seguimiento. Nos mostraron una media de seguimiento de 36 más menos 25 meses. Habría que valorar, a propósito de que con algunos de ustedes vimos ya qué estimadores son los más adecuados para expresar una variable representativa. Si el número de meses tenía una distribución normal, sí podemos usar su media aritmética y sus desviaciones estándar. Pero probablemente, si no tenía una distribución normal el tiempo que fueron seguidos todos los pacientes, quizás sería poco representativa la media aritmética. ¿Cómo nos damos cuenta? 25 meses, promedio de 36 meses. Una distribución normal nos permite, dentro de los datos posibles, caminar 2 desviaciones estándar para atrás y 2 para adelante sin salirse de un dato plausible. Si a 35 le restamos 2 veces 26, ya no salimos. Entonces, quizá el elemento representativo pudo ser otro. Probablemente ese no es el estimador. No nos deja tener una idea clara de cuánto tiempo realmente se siguió a todos los pacientes y de cuánto tiempo estamos hablando para la no presencia de complicaciones. Ojo, este no era el objetivo del trabajo, sino mostrar los efectos en un plazo, podríamos llamarlo corto. Este tipo de detalles, que a veces no son decisión directa de uno de los investigadores, son cosas que uno al leer tiene que ir y comunicárselo al autor y decir, doctor, quisiera yo saber, como pediatra, en realidad cuánto tiempo han seguido a estos pacientes y de cuánto tiempo en términos de meses hablamos para la ausencia de complicaciones por el uso de estos dispositivos, porque es una práctica innovadora, ¿no? Desde que en su momento se planteó, era
innovadora y arriesgada en su momento, pero ahora la historia les ha permitido demostrar que es más benéfica y segura que riesgosa. Así es como se va avanzando en la frontera del conocimiento. ¿Sí me explico? Esos detalles los tienen que ir tomando ustedes de las tablas que les presentan y para eso es presentar un trabajo en plataforma. No hay investigador que diga, ay, lo que quieres es ridiculizarme. Investigador que lo hace de manera genuina no tendría que ofenderse si uno le dice, doctor, me presentó medias, tiene una mediana que me dé una mejor referencia, tiene un intervalo de confianza para que yo pueda entender mejor sus datos. Así tendría que ser esto. ¿Sí me explicó? Pero pues tenemos que llevar la información instalada nosotros para poder contrastar y filtrar de la mejor manera lo que se nos presenta a manera de tablas o gráficos. Y bueno, ya habrá cuestiones que en lo personal, si me permites, doctor, te haré respecto a cuándo se apoya uno de texto y cuándo de gráficas para hacer más ágil la presentación y para que la audiencia no tenga que buscar en un texto. Si uno es miope, pues ya, valió, ¿no? Entonces una gráfica podría ayudar a expresar mejor proporciones, etcétera. Pues ya no robo más tiempo, consumimos el sensato. Muchas gracias, doctor. ¿Algún punto? Lo he visto las otras veces. Esta es la carátula del artículo del cual se habló, que va a lucirse en esa galería que vamos a ir armando mes con mes para que no se pierda de vista el trabajo. Por un lado, por otro, invitarlos a intentar publicar. Y hicimos la omisión tuya, doctor Víctor, una disculpa, pero vamos a integrarte en la constancia. Y pues hago la entrega al doctor Roberto Mijangos en agradecimiento a tu disposición por compartirnos y socializar con nosotros. Doctor. Va el turno del doctor Julián Guzmán Martínez, quien es un compañero que está en el tercer año de la especialidad de pediatría y que nos va a compartir el conocimiento que él ha construido a manera de trabajo de tesis, con el cual ya ha sido titulado. Y pues adelante, doctor, te damos la palabra. Corre el riesgo de que se agote la batería, desafortunadamente. Si eso pasa, pues ya te hago señales para que pases de este lado. Y... Bueno, claro que sí. No. Tiene un enlace, pero no. Bueno, pues. Bueno, buenas tardes, compañeros, residentes y adscritos. Les voy a presentar mi trabajo de titulación. Realicé la tesis pues en el periodo del R1 al R2. Ya nada más fue afinar de detalles en el R3. El tema que elegí fue la epidemiología de las malformaciones pulmonares, congénitas locales en el hospital, especialidades pediátricas. En un principio, pues nada más me iba a basar de las más comunes, de la más común, que era la malformación congénita de la vía aérea, pero al momento de hacer la revisión de los expedientes en el CIE-10 por el CIBO, pues la muestra fue muy pequeña y al final de cuentas pues abordé todas las malformaciones que están descritas en el hospital. El planteamiento del problema del por qué elegí este tema es que la realidad es que no son muy frecuentes. Es nada más a nivel global del 3% de las malformaciones que existen en el cuerpo humano, solo el 3% representan este tipo de malformaciones a nivel de la red bronquial. En el caso, y elegí ese tema porque el tratamiento es quirúrgico y el único lugar donde se realiza la resolución de esos padecimientos, pues es aquí en este hospital. Así que aquí es donde tenemos la recepción de los pacientes que vienen con un problema respiratorio de tipo de malformación congénita. Y aquí les doy la explicación embriológica de dónde se da el desarrollo, de partir del cuarto al sexto acto bronquial, en lo que se da la cresta traqueosofágica, es donde se empieza a dar las yemas pulmonares para tener tanto el bronquio derecho, pero pulmón derecho como pulmón izquierdo. Y recordando que aquí también es donde se da la fisiopatología de la atresia esofágica. Ahora,
Dentro de del desarrollo embrionario, ya está determinado que desde el momento de las semanas, como lo tenemos acá, que maneja de la semana 5 hasta pasando las 40 semanas y teniendo años de nacimiento, podemos determinar en qué periodo de la semana, dependiendo la fase embrionaria del desarrollo pulmonar, podría tener esa alteración broncopulmonar. Recordando que la primera es la embrionaria, la pseudoglandular, la canicular, la sacular, la alveolar y la microvascular, que se extiende hasta 8 años de edad. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que tienen una alteración localizada y que el tratamiento es la resección del mismo, dentro de su desarrollo pulmonar a lo largo del tiempo pueden tener no del 100% de la capacidad que iba a tener, pero sí recuperan bastante esos pacientes después del tratamiento quirúrgico. Ay, a ver si se permite. La justificación del por qué se hizo este trabajo, pues es porque este tipo de diagnóstico se puede diagnosticar desde la etapa prenatal. Dentro de la parte de la investigación que realicé, se puede detener lo que es el ultrasonido prenatal, en el que se puede determinar que hay una alteración de una masa ocupativa. No se puede determinar qué tipo de lesión es, pero sí que tiene algo en pulmón. Y desde ese momento canalizar al paciente a un área especializada para la resolución quirúrgica. Eso fue en el sentido de tratar de evitar las complicaciones a corto, mediano y largo plazo, ya que muchos de estos pacientes, al menos de los que encontré aquí en el hospital, pues venían de referencia y casi siempre venían con la misma historia. Un paciente que nació aparentemente bien y se fue de egreso y a las 2 semanas o 3 semanas volvió a regresar al hospital por dificultad respiratoria, en el que ya se determinó que cursaban con una masa ocupativa. Y de los 14 que se encontraron, solamente uno tuvo el diagnóstico prenatal y ya fue referenciado al hospital de aquí del Pascasio. Ahora, el objetivo del trabajo pues era describir las características epidemiológicas de las malformaciones pulmonares desde la creación del hospital del 2007 hasta agosto del 2022, que fue el punto de corte en el que tenía que entregar el protocolo de investigación. De manera específica era encontrar la malformación congénita de la vía aérea más frecuente según la clasificación de Stoker. Esta es de la malformación quística adenomatoidea. Ahorita vamos a hablar de ella. Identificar la localización anatómica más frecuente de las malformaciones pulmonares y determinar cuál fue la técnica quirúrgica más utilizada en la resolución de este tratamiento, de este padecimiento. La metodología utilizada pues fue transversal porque fue a partir de un periodo de tiempo hacia adelante, retrospectivo porque fueron todos los casos ya instaurados desde 2007 y descriptivo porque yo simplemente agarraba las características de esos pacientes y se analizaban qué tenían en cada uno de ellos. Y estos fueron los resultados que encontré. En la primera tabla es la más representativa del trabajo, porque aquí en esta se determina que en el total de los pacientes que fui encontrando, se encontraron 14 enfermedades broncopulmonares, siendo la más frecuente la malformación congénita de la vía aérea, o la antes llamada malformación quística adenomatoidea, seguido del quiste broncogénico y una aparición tanto de la fístula bronquial, el secuestro estalobar, el enfisema lobar congénito y una bula enfisematosa. Y cabe recalcar que existen alrededor de otras 10 patologías broncopulmonares que no se han descrito en el hospital, pero que existen, nada más que esas no han aparecido aquí en el hospital todavía. Dentro de la malformación congénita de la vía aérea existe la clasificación desde la tipo 0 hasta la tipo 4, y en el caso de las que se presentaron en el hospital, solo se presentó la tipo 2 y la tipo 1, siendo la tipo 1 la más común de ellos. Esta es la clasificación de Stoker, en la que vemos que es una clasificación inicialmente anatómica, desde dónde va a estar la alteración, en qué generación del árbol bronquial. Pero actualmente ya no solamente es la anatomía de dónde se encuentra la lesión, sino la estirpe celular histopatológica de la lesión nos va a determinar si tiene algún tipo de solamente tejido sólido, quístico o amartamatoso. Y eso lo va a definir en qué clasificación va a estar también el tipo de patología. Ahora, por distribución de grupo etario y género, fue más frecuente en niños, un total de 8 niños y 6 mujeres. Del periodo neonatal, que era lo más cercano al recién nacido, pues era de 4 masculinos y un femenino, y para los lactantes menores de 4 masculinos y 5 femeninos.
En este caso solo se presentaron lactantes y recién nacidos, pero han habido casos anecdóticos que cursan asintomáticos y son detectados hasta la edad adulta. La distribución de acuerdo por el diagnóstico por sexo, en el caso de la malformación congénita de la vía aérea fueron 5 hombres y solamente 2 mujeres. Del quiste broncogénico fueron 2 hombres y 2 mujeres. Y el resto de las malformaciones fueron 3 mujeres, a excepción de la bula enfisematosa, igual teniendo un total de 14 casos. Los síntomas más comunes que presentaron estos pacientes fueron en el 100% de ellos la polipnea, la tos, la disnea y la cianosis. Algunos de ellos fueron desde el momento de la atención prenatal, algunos fueron a las 3 semanas de una vez sido egresados del binomio. Ahora, el patrón radiológico más descrito fue el número 1, una imagen radiopaca en el sitio de la lesión, y en segundo lugar fueron las imágenes hiperlúcidas. Aquí les tengo una muestra de una radiografía de una malformación quística reumatoidea, en la que pues vemos que del lado izquierdo hay una radiopacidad generalizada del derecho, del pulmón izquierdo. Y el estudio de tomografía vemos múltiples quistes, que esto hacía referencia a una malformación tipo 2, múltiples quistes más de 5 milímetros en todo lo que es el árbol bronquial. Aquí tenemos otra imagen de otro caso de otro paciente. Al igual tenemos un quiste localizado a nivel inferior. La tomografía igual lo ve como manera sólida. Y ya de manera postquirúrgica, pues fue una resección total del mismo. La resolución quirúrgica en estos pacientes que se encontraron fue la lobectomía la más frecuente realizada. Ahorita les explico más o menos la técnica de ellas. El número 2 fue la resección y seguido fue la decorticación con la segmentectomía. Teniendo en cuenta que la resección es la más utilizada para los quistes broncogénicos porque literalmente quitas la lesión que estaba tomada por parte del pulmón y nada más. La segmentectomía, anatómicamente no siempre se puede determinar cuál es el segmento 1 o 2 o del número 1 al 3 porque no hay líneas pues en los pulmones, sino se ve viendo las variaciones anatómicas, pero esta es la que más preocupa en el caso de las bulas enfisematosas. La lobectomía tal cual es quitar todo el lóbulo completo de toda esa lesión y es la que más se utiliza en las malformaciones quísticas o adenomatoideas porque no siempre solo se quedan de una manera aislada, sino pueden tomar 2 lesiones. Y la neumonectomía es tal cual quitar todo el pulmón. Esta es una imagen de cómo se ve el postquirúrgico. En este caso fue una bula enfisematosa en la que se ve la toracotomía, hacen la resección y tal cual solo quitan, en este caso fue una lobectomía. Le regalo otro aquí. En el caso, la posición anatómica de las lesiones, la más frecuente fueron los lóbulos superiores y es lo más descrito a nivel internacional. Tanto, no hay variaciones si sea del lado derecho o del lado izquierdo, pero casi siempre las lesiones son superiores. Solamente lo más curioso de esta investigación fue esta de acá. Solo hubo un caso del lóbulo medio. Este fue un quiste broncogénico. El lóbulo medio, por referencia anatómica, solamente lo tenemos en el lado derecho. Entonces, en este caso le hicieron, en ese mismo tipo de paciente, fue una lobectomía. Lo que le realizaron por la localización fue más preferible quitar todo el segmento medio. Ahora, la discusión de estos resultados encontrados fue que la malformación más frecuente fue la malformación congénita de las vías aéreas o la malformación quística neumatoidea, con una prevalencia en el sexo masculino y una incidencia del 80% en pacientes lactantes. La prevalencia del tipo 1 fue del 57% según la clasificación de Stock. El tratamiento de elección fue la lobectomía. Fue la resección total de ese lóbulo primario en el cual no presentaron complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, todos los pacientes fueron portadores de zona pleural, el cual no hubo ningún dato de infección en el transcurso del postquirúrgico y por lo tanto todos los pacientes se les retiró la sonda una vez que ya no hubo gasto del mismo o ya no o fue escaso. El quiste broncogénico fue la segunda malformación en la frecuencia, en encontrarse 3 casos. Requirió una resección y solamente un caso, que es el que les comenté, fue una lobectomía porque fue un quiste encontrado en el lóbulo medio. Y en tercer lugar se quedan el resto de las malformaciones pulmonares, lo que fue la fístula bronquial, el secuestro extralobar, el enfisema lobar congénito y la bula enfisematosa. Todas fueron resueltas
exitosamente con decorticación, a excepción de la bula episematosa, que fue al ser todo el cemento, al ser una válvula de escape, pues se retiró todo el lóbulo completo mejor. Y de manera de conclusión del trabajo que se realizó fue que la malformación congénita de la vía aérea es la más común, siendo seguida del quiste broncogénito y seguido del secuestro pulmonar tipo extralobar. Las malformaciones, en el caso que se encontraron aquí en el hospital, comparado con la casuística internacional, está igual, es más frecuente en niños que en niñas, es más frecuente una relación 2:1, aquí se encontró una relación 1.5:1. La radiografía de tórax y la tomografía axial computarizada siguen siendo la piedra angular del diagnóstico. También se puede utilizar la resonancia magnética y se utiliza sobre todo en los padecimientos que son los secuestros extralobares para determinar si es intra o extralobar. Es donde se utiliza la resonancia magnética con contraste arterial para ver dónde va a estar la lesión. El tratamiento efectivo fue quirúrgico, siendo la lobectomía la más realizada. En el caso de aquí del hospital no hubo ninguna mortalidad asociada a esta enfermedad, pero a nivel internacional existe la mortalidad siempre y cuando hayan alteraciones congénitas asociadas a ese padecimiento. Como es una alteración a nivel pulmonar, también se asocian a alteraciones de la línea media, sobre todo las cardiopatías. Aquí en el hospital, todos esos niños tuvieron eco y solamente un paciente fue diagnosticado con presencia del conducto arterioso, pero era muy mínimo, que tampoco querría resolución quirúrgica de ese cierre de PCA. Y al ser una patología no tan común, porque solo el 3% de todas las malformaciones se expresan en estos pequeños, no existe todavía mucha información. Entonces, esta es una línea de oportunidad de seguir trabajando del cómo hacer tanto el diagnóstico prenatal como el desarrollo de técnicas quirúrgicas. Y por lo tanto, ya para finalizar, la aplicabilidad del conocimiento que se desarrolló de ese trabajo es de que recordar de que se puede tener un diagnóstico prenatal para tener una referencia oportuna a un área de tercer nivel y su tratamiento sea efectivo. Aquí no tenemos lo que es un área de tococirugía, pero lo ideal sería reconocer a la embarazada desde el momento que está en el tercer trimestre, tenerla en el hospital, tener el parto o cesárea y de una vez canalizar al paciente al área quirúrgica o estar hospitalizado. Eso sería en el mundo ideal. ¿Qué ha pasado con todos estos niños? Pues todos fueron referidos desde un segundo nivel. Y la facilidad de conocimiento, pues es el tratamiento curativo y el seguimiento, porque esos niños tenían consulta externa y solamente de los 14, solo 2 regresaron a su consulta de seguimiento y fueron dados de alta. Entonces, ya no sabemos. Pero no han regresado. Y eso es todo el trabajo que desarrollé. ¿Dudas o preguntas? Bueno, ahí le preguntan al doctor Dirian. Yo tengo un par de preguntas, doctor, si me permites. Creo que sí, todavía nos da tiempo. Pues es importante que afinemos los términos incidencia y prevalencia para utilizarlos de manera adecuada al describir los datos. Si bien el propósito es descriptivo, y bueno, la pregunta que yo tendría, porque me parece que es muy valioso que tú concluyas la relevancia de la atención pediátrica aquí. Un buen pediatra que es consciente de esto, detecta, se fija en lo prenatal, aunque no es nuestra tarea, es la de los ginecobstetras. Pero nos explicaste que en la historia natural, pues existían casos que se detectaron más allá del año de edad. ¿Pudieron identificar con la información que lograste integrar un cuadro clínico de sospecha que dijeras, este comportamiento que pareciera ser muy signo sintomático de vía respiratoria aérea, ni siquiera tan específico, tos, dificultad respiratoria, es decir, ¿hubo manera de diferenciar el cuadro clínico de este tipo de casos con aquellos que no tenían una malformación y tenían en cambio alguna cuestión alérgica o alguna cuestión de infecciones recurrentes, como para que el pediatra diga, este es el cuadro clínico de sospecha de una malformación en cualquiera de las categorías?
De manera inicial, en el momento de tener la reunión cardiovascular, un paciente que no tiene adecuada recuperación, que no satura bien, que sigue cenótico, que está polimnéico, primero hay que pensar que sea de tipo tóxico, pues, que haya nacido mal. Después de eso, viene la sepsis. Después de eso, hay que pensar entre una cardiopatía congénita o una cardiopatía pulmonar. Y pero antes de eso, primero van las metabólicas, que no sea hipoglucémico, que no tenga frío, que no tenga eso bien está, ¿no? Si todas esas variables están en el todo control, entonces lo siguiente sería sospechar una motivación pulmonar o una motivación renal. Si el tamiz cardíaco está normal y también la respiración no se escucha bien solo, ahora hay que pensar a nivel pulmonar. Y estos pacientes, cuando la lesión es muy pequeña, normalmente no tienen una dificultad respiratoria tan marcada al inicio y tienen infecciones respiratorias recurrentes, así como dicen los pacientes, dicen con muchas neumonías de respiración, hasta que un médico les pide una placa y ahí se ve la opacidad. Ese es como referencial a los que tienen una lesión mínima. Algunos son tan grandes los quistes que desde el nacimiento están con una dificultad respiratoria tan severa que se terminan intubando. Y sí, así se recibieron alrededor de 4 niños. Que intubados ya con diagnóstico por radiografía que tengan una masa. ¿Se pudo identificar el síndrome pleuropulmonar de cada paciente a su diagnóstico antes de la placa, antes de la tomografía? Un síndrome pleuropulmonar, de repente, y es que hay una adenomatoidea, pues que da un rarefacto, ¿no? Pero un defecto lobar, es decir, tendría que ser la radiografía la que resuelva esa incertidumbre, o es que un clínico, un pediatra en una unidad periférica puede alcanzar a sospechar esas anomalías antes de una radiografía. No es de, tómele la placa porque no sé qué tiene, a ver qué sale. Es distinto a, tómele la placa porque tiene un fenómeno buloso en el tórax derecho. No, realmente No alcanzó la información clínica no alcanzó para eso. Y la última pregunta, nos dijiste que la clasificación ha cambiado no solo en condición de la altura o el nivel de la vía aérea, sino su composición histopatológica. Esos cambios se hicieron porque hay afectación o hay repercusión pronóstica, es decir, es importante no solo la estructura macro, sino la micro para hablar de pronóstico en cuanto a riesgo de complicación, operabilidad o no operabilidad. Sí, en el caso de la clasificación inició anatómicamente y sobre las 3 lesiones, era de la tipo 1, 2 y 3. A partir del 2000 fue actualizada con la tipo 0 y la tipo 4, donde se agarraba la estirpe, porque en el caso de este pues a nivel pulmonar, tenemos también los que son los tumores mediastinales. Y aunque hay una aproximación del 10% de tener una malformación física o que ese paciente puede evolucionar a un tipo de tumor mediastinal, es muy baja, pero sí existe. Esta es la implicación pronóstica de saber vestir. Esa es una de las implicaciones. Ver si este paciente va a ser en un futuro tenga cáncer. Eso. Y ese análisis histopatológico sí se hizo en estas lesiones estirpadas aquí. Sí, aquí sí se hizo, pero solo salió la tipo 1 y la tipo 2. Y para pensar en que si tuviera cáncer sería una tipo 4, cuando ya está a nivel anular y distal. Eso. Fantástico, respuestas. Quería participar justamente sobre la importancia del screening del pediatra en la consulta, porque tuvimos un caso que vamos a presentar con 3 de mis compañeros sobre una malformación reumatoidea quística en una niña de 8 años de edad que tuvo cuadros de repetición de neumonías y vino con dificultad respiratoria, con una placa en la que supuestamente lo mandaban como un neumotórax espontáneo. Total, al final de cuentas le tomamos la tomografía y fue una malformación reumatoidea quística pulmonar, pero la niña sí cumplía el síndrome pleuropulmonar como de neumotórax, pues tenía hiperresonancia, tenía el síndrome de rarefacción, pero ahí nos llamaba mucho la atención que ya había pasado por 3 procesos neumónicos atendidos por médicos pediatras en los que no se había identificado la malformación, y que era hasta que llegó a ser tan importante que desplazaba el mediastino y ya fue que acudió al hospital. Y en esa niña sí coexistían los 3 tipos de malformaciones. O sea, también ese es otro punto que
no es como que solo hay un tipo de malformación, sino que en un mismo paciente pueden coexistir los tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo también del epitelio, porque sí, por ejemplo, cuando presentamos ese caso, era muy baja la incidencia, pero sí podrían malignizarse a tumores torácicos o mediastinales. Pronóstico de malignidad. Ya no Sí. son malformaciones anatómicas en cuanto a la morfología macro, Sí. sino riesgos de transformación. Y el pronóstico que es muy bueno, pues, para esos pacientes si se detectan a tiempo porque genera hipoplasia pulmonar. Si se realiza la cirugía de manera oportuna, pues hay mayor, el pulmón puede madurar correctamente, pues. El tiempo diagnóstico aquí es crucial. Exacto. ¿De quién es la tarea? Del pediatra. No es del neumólogo pediatra. Entonces, Es el pediatra. Yo creo que esto nos da lecciones, ¿no? Sobre cómo estamos aprendiendo a hacer la pediatría acá. Aquella que tira a ser un subespecialista o aquella que tira a resolver problemas pediátricos. No pierdan de vista eso. Es primera salud. Gracias por tu participación. ¿Listo? Fantástico, pues muchas gracias. Les agradecemos, compañeros de tercer año, están convocados. No solo a participar, sino a abrir el proyecto, reabrirlo. Ya no es darle carpetazo de que ya me titulé, sí podría ser, pero creo que hay que buscar quienes tengan pendientes de precipitar el proyecto y concluirlo. Por favor, acérquense a la unidad de investigación. Quienes tengan la posibilidad, estos datos son súper valiosos. Hablar de esto entre pediatras me parece que es muy educativo. Entonces, esto puede servir de mucho para otras comunidades de residentes y de pediatras. Entonces, pues,